Hola, queridos amigos y amigas. Esta es una nueva emisión de Desarrollo Personal, una emisión creada con un objetivo, el que tú y yo saquemos la mejor versión de nosotros mismos. Y es que, como siempre les digo, Dios hizo un gran esfuerzo para que tú y yo fuéramos seres únicos, irrepetibles. Y por esa razón, pues creo que vale la pena seguir siendo quien somos. Solamente que yendo cada día un paso más arriba, un nivel más arriba. Todos debemos saber que esta no es la última versión, ¿verdad? Han visto los celulares, ¿verdad? Los celulares nos dicen versión 4G y entonces esta versión de tu celular ahora hace esto, tiene estas y estas aplicaciones. Bueno, pues nosotros somos una versión cada día mejor. ¿De acuerdo? Así es de que dispongámonos a esta nueva misión en la que pues estamos hablando de las emociones y cómo sanarlas, cómo manejarlas a nivel bíblico. ¿Por qué a nivel bíblico? Bueno, en sesiones pasadas esta es la misión 16 de emociones. Si quieres pues considerar ver estas emisiones, las 15 anteriores o la que más te llame la atención, pues te vas a dar cuenta que a lo largo de cada una de estas emisiones fuimos hablando de cómo las emociones dañan el cuerpo, cómo se produce el dolor, cómo se produce el enojo, qué hace, qué pasa con nuestro cerebro, qué pasa con todo nuestro cuerpo. Y bueno, finalmente también vimos algunas estrategias, algunas herramientas que nos ayudan a mejorar, ¿no? Desde la parte emocional, cómo ir limpiando nuestro cuerpo. Y como dijimos al comenzar las emisiones de emociones, dijimos, el hombre está definido como un ser espiritual que tiene alma y que tiene cuerpo. Entonces, desde esta perspectiva de tener alma y cuerpo, pues es enriquecedor ver que desde el espíritu podemos ir sanando el alma y el cuerpo. Así que por eso decidí que era mejor ver el manejo bíblico de las emociones para irlas sanando. Así que ahí en su pantalla aparecerán algunas citas que me interesa que tal vez si no conoces la Biblia hoy las vas a ver por primera vez, si no las vas a ver, si conoces la palabra pues las vas a ver con otros ojos de aquí en adelante, ¿te parece? Muy bien, pues hoy vamos a comenzar la segunda parte de sanando nuestras emociones con una perspectiva bíblica. Hoy vamos a hablar de la culpa. Vamos a hablar del odio y la amargura, que son un par de hermanitos gemelos, y vamos a hablar de la envidia. Y yo creo que en algún momento hemos pasado por esas emociones. A lo mejor vemos a nuestros hijos pasar por esas emociones, a lo mejor vemos a nuestro amigo, a nuestra amiga, a nuestro esposo o esposa, y entonces, pues es bueno aprender a manejarla, ¿les parece? Así que ayúdenme en este recorrido y vamos a comenzar con la culpa, y la culpa la vamos a dividir en dos partes, una culpa real y una culpa falsa. ¿Qué es una culpa real? Una culpa real es aquella que realmente, que es una culpa que se da porque yo hice algo en contra de alguien, perjudiqué a otra persona, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo perjudiqué intencionalmente a alguien, o sin intención a alguien, no era mi problema, no era mi decisión, no era mi problema, no era mi decisión, no era mi intención dañar a alguien. Y de repente yo hago algo, por ejemplo, voy conduciendo y atropello a alguien. Y le causo daños permanentes y a lo mejor, bueno, pues ya saben, todo el mare magnum legal, etcétera. Y a lo mejor yo hasta lo indemnizo, le compro una casa, le va bien en la vida y de todo. Pero yo me siento culpable. Imagínense un niño que jugando le pega a su hermano y le saca un ojo. Cuando el niño tenga conciencia, a lo mejor si lo pasó a los 7 años, a lo mejor no lo va a ver como tal, va a decir, ay, hice algo malo contra mi hermano, pobrecito mi hermanito, pero de ahí no va a pasar. Pero evidentemente cuando el niño tenga, no sé, 12, 13, 15 años, empieza a sentir una culpa real. ¿Por qué? Porque efectivamente sí le causó daño a esa persona, ¿ok? Entonces, pero hay culpas que son completamente falsas. Por ejemplo,
las culpas que les echamos las mamás a los hijos. Por tu culpa, por ustedes yo viví con su papá, por ustedes yo me lo aguanté. Y uno dice, wow, ¿cómo te parece que eso es más falso que una moneda de 3 pesos? ¿Por qué? Bueno, porque en realidad nadie se va a aguantar a otro, ¿sí? Se aguanta porque es una dinámica personal. Se aguanta porque es un juego relacional. El día que quiere se separa, con o sin hijos. Eso no es verdad. A lo mejor no te separaste porque eras cobarde, porque creías que no podías sola, bueno, por lo que sea, pero no fue por los hijos. Ningún hijo te puso el revólver acá diciendo, tienes que ir con mi papá, ¿no? Una culpa falsa es cuando un novio le dice a su novia, si es que tú no me quieres y como tú no me quieres, pues yo no valgo nada, me va a quitar la vida. Y lo que hace es hacerla sentir una culpa falsa. Entonces hay gente que es una artista para hacer sentir culpa falsa. ¿Has visto los entrenadores? Los entrenadores trabajan sobre la culpa falsa. O sea, no sirven para nada, todo el trabajo que hicimos en la preparación, lo echaron a perder, dañaron a su audiencia, o sea, y los hacen sentir realmente que son lo peor. ¿Para qué? Para que den un máximo, para que se sientan en una deuda, ¿no? Los gerentes de venta trabajan mucho sobre la culpa falsa. La empresa le está dando esto, y como si ellos realmente no estuvieran produciendo nada. En todo caso, hay muchísimas maneras de generar la culpa falsa, así como de usarla, ¿no? O sea, de generarla, pero también de usarla, ¿no? Por ejemplo, cuando una mamá ha creado una culpa falsa sobre los hijos, por ustedes yo viví con su papá, pues ellos se sienten en la responsabilidad de tal vez no casarse o llevarse a su mamá porque pues, o sea, mi mamá vivió con nosotros, pues como ahora nosotros, vivió con mi papá por nosotros, pues como ahora nosotros la vamos a dejar sola, va a venir a vivir con nosotros. Y no estoy diciendo que los padres no van a vivir con los hijos, cada familia es diferente y puede decir lo que quiera, ¿de acuerdo? Pero a veces se usa la culpa de esa manera. Muy bien. ¿Cómo hacemos para manejar la culpa real bíblicamente? ¿Cómo hacemos si yo hice algo malo en contra de alguien, le causé un daño? Y yo necesito sacar esa culpa de mi vida. Yo conozco personas que tuvieron accidentes, por ejemplo, y sí lo tuvieron, fue su responsabilidad, tal vez murió alguien en este accidente, y lo que hacen es que de ahí en adelante se vuelven perdedores. Es decir, es como, tengo grandes sueños, pero no lo intento lo suficiente. Me llega dinero y lo desperdicio. Es decir, no puede salir. Lo que antes se le daba así, de repente ya no. Entonces hay quien dice que es karma. Quiero decirle que desde la perspectiva cristiana, karma no existe. Existen consecuencias naturales de tus actos, pero no karma. Si no eres cristiano y tienes una convicción oriental y consideras que el karma existe, bien, o sea, respecto a tu punto de vista, pero nosotros sabemos que Dios estableció consecuencias naturales. Si yo hago esto, va a sobrevenir esto. Para manejar la culpa real desde la perspectiva bíblica, lo primero que tenemos que hacer es entender que está frenando nuestra vida. Mire, es tan grave la culpa que Mateo 5:24 dice, les doy el antecedente, dice, si tú llevas tu ofrenda delante de Dios, pues, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya, es decir, la culpa sí existe. Dice el versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo darme cuenta
que la bendición de traer algo adelante de Dios es impresionante. O sea, cuando yo le doy algo a Dios, eso se multiplica. Entonces, el hecho de que yo le tenga una ofrenda a Dios y que no vea que Dios la recibe es impresionante. Entonces yo tengo que ver cómo lo manejo, porque algo me estoy perdiendo de algo maravilloso. Entonces, lo que debemos hacer es, ok, si alguien tiene algo en contra mía, yo debo ir a arreglar las cosas. Entonces, examina a profundidad el daño que tú le causaste a la persona y qué le hiciste sentir. Porque mira, a veces cuando un hijo le miente a la mamá, wow, o sea, eso es algo que pasa muy comúnmente. Y sin embargo, a lo mejor la mentira fue algo chico, pero ¿qué sintió la mamá? Decepción, dolor, etcétera, ¿no? Entonces, pues tú examina lo que hiciste, lo que le hiciste sentir y ve y pídele perdón. ¿Ok? Pregúntale además si le causaste algún otro sentimiento que tú no hayas reconocido y si te dice, ah, sí, pues mira, me sentí molesto, me sentí humillado, no te pongas a discutir, no, pero no es para, no, deja que la persona diga lo que necesite, escucha y pide perdón, punto. No vamos a ganar una batalla, vamos a resolver la culpa real. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Pídele perdón a Dios. Una vez hayas resuelto con la persona, pídele perdón a Dios por el daño que le causaste a tu prójimo y por haber pecado en contra de él. Es decir, no se trata solamente de venir a decir, ay, sí, ya arreglé con mi hermano y ya lo dejo así. Sigue siendo un pecado. Si dañaste a alguien es un pecado. No importa las intenciones, ¿de acuerdo? Es que no era mi intención, es que lo está exagerando, es que no era para tanto. No importa, lo dañaste, es mejor que lo arregles. Pide perdón y resuélvelo con la persona y con Dios. Romanos 13:7 dice, pagad todo lo que le debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino que amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si es posible reparar el daño que le causaste a la otra persona, repáralo. Sea económicamente, sea socialmente. Bueno, supongamos que tú armaste un chisme de tu compañera de trabajo. Y dijiste, mira, es que se está metiendo con el jefe, por eso le dieron el aumento, por eso esto. Y después te das cuenta, pues que sí, que la dañaste. Ya nadie la trata, todo el mundo le hace mala cara. Tú tienes que ir a arreglar con ella, pedirle perdón, luego pedirle perdón a Dios. Y tienes que reparar socialmente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que vas a tener que pararte delante de tus compañeros y decir, ¿sabes qué? En buena onda, esto fue un chisme que yo inventé. Estaba dolida porque le dieron el aumento o estaba dolido porque le dieron el puesto y a mí no. Y me sentí mal. Y dije algo que yo me imaginé como algo que fuera cierto. Es decir, yo me imaginé que se lo estaban dando por eso y lo difundí como una realidad. Me equivoqué, ¿no? Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ok, ya le pediste perdón a la persona, ya le pediste perdón a Dios, ya reparaste y ahora lo que viene es cierra la página. Es decir, no te sigas castigando por eso. O sea, claro que hay daños de daños. Cuando no es lo mismo hablar mal de una persona que matar a una persona. Ok, entonces sé que hay sentimientos de culpa mucho más fuertes, pero que es importante tratar con ellos y aprender a cerrar páginas. Ahora, ¿cómo manejar la culpa falsa bíblicamente? Bueno, Mateo 23:4 nos dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Fíjese que algo que nos podemos dar cuenta con mucha frecuencia es que una persona que la carga falsa, la culpa falsa la pone una persona en autoridad, sea un papá, sea un maestro,
reconoce de dónde vino esa carga. Sea un pastor, sea un jefe. Hay gente que tiene esa habilidad. Hace muchos años estaban manejando el grupo de jóvenes otras personas y los jovencitos iban dando clases. Entonces yo había estado delante de las dos personas de las que voy a relatar, y la persona que estaba a cargo de los jóvenes dijo: yo doy la clase, porque la otra persona iba a tener exámenes y le dijo: no va a tener tiempo. No hay problema, yo doy la clase. A los 8 días, cuando correspondía a la clase, yo estoy nuevamente presente y veo cómo él le dice: es que no vas a dar la clase. Y le dice: no, o sea, es que yo te dije, no, pero es que yo te entendí, es que si me hubieras dicho esta clase no, pero la otra sí. Bueno, le manejó las cosas. La persona que estaba a cargo se las volteó de tal manera que esta persona jovencita empezó a sentirse muy mal y a tratar de pedir una disculpa que ni siquiera existía. Y yo tuve que decir: perdón, yo estaba la vez pasada y se dijo así. No, pero es que yo entendí, pero es que, a ver, no importa qué entendiste. Las personas manipuladoras causan siempre la culpa falsa. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, primero identifica de dónde viene esa culpa falsa. No, pues es que yo siento que mi mamá hizo mucho por nosotros. No, yo siento que mi papá, no, yo siento que le falla a mi jefe. No, yo siento que por mi culpa, ¿no? Muchos años trabajaba con una ONG y entra en la quiebra. Y entra en la quiebra porque los directivos, porque la mesa directiva, pues se ha servido con la cuchara grande. Dineros que les entraban que les donaban, los usaban en comprar ranchos y camionetas y casas para ellos, pero no en invertirlo en la ONG. Entonces, cuando a las ONG les regalan dinero, pues ellos tienen que comprobar que lo invirtieron para que les sigan dando. Y llegó un momento que ya no se pudo comprobar, obviamente no les dieron dinero, y entonces empezamos en una crisis económica horrible. Entonces nos llaman a todos los jefes de área y nos dicen: bueno, pues tienen que mentir, o sea, no les va. Nos dijeron muchas frases, nos envolvieron muy bien. Y entonces, pues tienen que mentir para que nos den más dinero. Y entonces yo le dije: perdón, o sea, yo no lo voy a hacer. Y entonces esta persona se voltea y me dice, yo estaba así como diagonal, y se voltea y me dice: mira, por tu culpa, más de 3,000 personas, que éramos todos los que formamos esa gran ONG, más de 3,000 personas se van a quedar sin trabajo. Y yo rápidamente, porque viví con una persona manipuladora y porque me costó muchísimo desengancharme de la manipulación, entendí que no era mi culpa. Y me volteé y le dije: no es por mi culpa, es por su mala administración. Es porque ustedes metieron la mano en la bolsa. Bueno, el hombre, que era una cosita así chiquita, se puso rojísimo, agarró el saco de su traje y se salió de la reunión. Y todos empezaron: no, te van a correr. Pues que me corran, o sea, ya, no sé, al fin y al cabo no me están pagando, o sea, que me corran, ¿no? Y entonces vino un hombre que era español y me puso el brazo así, por encima, y me dijo: mira, no te preocupes, pues ayúdanos a todos, haz el informe, ¿sí? Porque lo puedes matar de un infarto. Entonces yo dije: me trató de manipular de arriba, ahora el intermedio, no. Y ese fue como que el momento en que yo me conflictué tanto que ahí se acabó. O sea, fue tanta la manipulación y la generación de culpa falsa, porque efectivamente cuando hay pecado, cuando hay daño, cuando hay algo truculento, sucio, feo, detrás, la gente maneja culpa falsa. ¿Ok? Entonces, primero que tenemos que identificar de dónde proviene. Lo segundo, Mateo 16:9 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así que desátate de toda la atadura que te ha generado en tu vida la culpa falsa. O sea, no
no lo recibas, no, yo no he hecho infeliz a nadie, no, por mi culpa no se va a morir nadie, el que se va a suicidar y punto. El día y la hora de la muerte de una persona ya está escrita. El modo, pues a lo mejor sí depende de la persona, ¿no? Porque si no se cuida la enfermedad se muere ese día, porque si se pega un tiro pues se muere, porque si sale cuando no tenía que salir, lo atropella un carro, etcétera, ¿no? Pero el día y la hora de un ser humano ya está escrito, porque Dios es el dueño de la vida y Él ya tiene tanto el día de nuestro nacimiento como el día de nuestra muerte. Entonces, ¿por qué me voy a cortar yo las venas? Pensando que soy yo la culpable de que alguien se suicide. ¿No? ¿Ok? Entonces, desátate de esa frase o de esas maldiciones que te han hecho sentir. En tercer lugar, en Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Bueno, pues perdona a tus padres o a la autoridad que te colocó esa culpa falsa. ¿De acuerdo? O sea, es bien complicado cuando tú te das cuenta que todas esas cosas que te dijeron, pues era un cliché que lo único que hacía era resolver los problemas de esa persona, no los míos. ¿De acuerdo? Y entender que esa persona sigue siendo un ser humano que merece la misericordia que Dios me da. Les voy a contar rápidamente algo. Yo soy hija de un hombre alcohólico y violento y de una mujer codependiente, que también, bueno, mi padre y mi madre fueron infieles y bueno, fue un hogar muy feo. Y entonces, y vivíamos en mucha pobreza, y entonces pasan los años, bueno, estoy en un consultorio psicológico como paciente por una decisión terrible que tuve que tomar y pues me correspondía ir al psicólogo, voy al psicólogo, en la psicóloga me empieza a hacer 10 preguntas y me dice, ¿a qué persona no le podrías fallar? Y entonces con esta decisión digo, ¿o te dolió fallarle con esta decisión? Y digo, pues a mi madre, porque ella sí, así, así. Y yo empecé a ponderar muchas cosas y empieza ella a botar mis argumentos al suelo y me dice, tú no tienes la culpa de las golpizas que tu papá dio. Si tu mamá siguió casada con él, es por su responsabilidad. Pues sí, pero mi madre hizo esto. Tampoco es eso. Igual podía haber hecho A, B o C y no involucrarte en esas relaciones dañinas. No, pero mi madre y yo seguía aferrada defendiendo a mi mamá, ¿no? Era una jovencita. Y entonces ella agarró cada uno de sus argumentos y me los tiró al suelo. Yo salí maldiciendo a esa mujer. Yo dije, a este consultorio nunca más regreso. Y de repente me quedaba ese ruido en la cabeza. Pasan los años, conozco a quien soy mi esposo. Y pues él me mostraba que muchas de las cosas él me mostraba que era pecado y que no. Y entonces y me decía, es que esto es pecado, o sea, no, pero mi mamá, pobrecita, y no, yo la defendía, así como en el consultorio. Y entonces me decía, pues dime lo que quieras, pero es pecado. Me convierto, efectivamente, pues tengo que reconocer delante de Dios que es pecado. Y me dolió muchísimo entender que por las pocas herramientas emocionales que ella tenía, pues me había involucrado y me había puesto esa culpa falsa y yo tenía que cargar toda esa cantidad de cosas y había pagado deudas económicas, sociales, emocionales, laborales y económicas que no me correspondían. Y dije, oh Dios. Y fue un tiempo muy difícil, no le voy a negar. Pero entendí también que Dios había perdonado todos mis pecados. Horribles, terribles. Yo con más armas emocionales y más equipo, más herramientas. Y dije, bueno, si Dios me perdonó, me decía mi pastor, a quien honro hoy todavía, Pastor Gabriel Quiroga, Dios no tuvo reparo para perdonar. Trata de parecerte a Él. Perdona sin reparo. Perdona no porque alguien se lo merezca o porque el daño no duela,
perdona porque hay misericordia. Entonces, esa es mi recomendación. Perdona a tus papás, a tu maestro, a tu entrenador, perdona a tu esposo, a tu esposa, a aquella persona que te haga sentir culpa falsa. Por ahí hace un tiempo me enteré de un caso de un niño que fue adoptado porque su mamá no podía tener hijos y justamente cuando es adoptado, en los meses siguientes, la señora queda embarazada. El niño sabe que es adoptado y la manipula rico y barato porque él le dice, no me quieres porque yo soy adoptado, no me quieres, y con eso ella trata siempre de complacerlo. Entonces, no siempre son autoridades, a veces son personas que tienen poder aunque no tengan autoridad delante de nosotros. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el primer supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, yo identifico la fuente que me manipuló, ¿sí? Reconozco la falsa carga, identifico la fuente, la perdono y cierro. Ya, yo no puedo estar pensando en lo que me hicieron, es que pobrecita yo, no. A mí me manipularon, voy a romper todo vínculo. No se trata de eso. O sea, hay gente a la que le tienes que poner un límite físico inclusive, pero hay gente a la que le puedes poner simplemente un límite social o un límite personal y ya. No tienes por qué asociar nunca que lo vuelvan a hacer. Nunca. ¿Ok? Ahora, otra emoción horrible es la amargura y el odio. El odio es como el siguiente nivel de la amargura. Es decir, si yo no puedo resolver mi amargura, va a escalar a odio, como lo vimos. Ahora, duele, molesta, sí. Pero en parte, y lo que vimos es que sentíamos un problema de autoestima. O sea, nos fallamos, nos fallaron y ahí empieza la amargura. O sea, ¿por qué me hiciste daño? ¿Por qué no me diste lo que me correspondía? ¿Por qué me debes? ¿Por qué me debo? A veces entro en amargura y en odio porque yo no tengo lo que soñé, pero fue mi culpa, fue mi responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, conocí una chica que había soñado con que a los 25 años iba a estar en una maestría en España y a los 25 años nada pasaba eso. Y andaba supremamente amargada por eso. Yo le decía, pues es que reformula objetivos o lo que sea, pero no puedes amargarle la vida a todo el mundo porque tú misma no alcanzaste lo que querías. Isaías 43:4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Entonces, puede ser que toda la gente te haya fallado, puede ser que tú te hayas fallado, puede ser que tú no hayas reconocido la importancia que tienes para ti mismo o los demás no hayan reconocido esa importancia. Puede ser que tu mamá le dé más importancia a tus hermanos o lo que sea. Y por eso hayas llegado a sentirte amargado o amargada. Pero recuerda que para Dios eres de gran estima. Eso es importantísimo. Cuando tú das ese paso, la amargura empieza a salir. Ahora, Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ok, reconoce que solo Dios puede suplir esa necesidad que tienes de reconocimiento, de aceptación, de esa necesidad tal vez económica. A lo mejor tienes amargura porque a tus hermanos sí le dieron herencia, a ti no, pero Dios va a suplir para ti. Entonces tienes que entender que para Dios tú sí eres importante y que Dios se va a encargar de suplirlo, ¿ok? Salmo 27, Dios dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Dios es encargado, es especialista en llenar los vacíos que tú tengas. Él está, su propósito siempre es suplir y dar lo que te quitaron, restaurarlo y dar lo bueno, darlo en cantidad abundante. Entonces, a lo mejor hay gente, si dice que aunque tu papá y tu mamá, que es lo más importante, digamos, para la vida de una criatura, te dejen, Dios te va a ayudar, pues cuánto más si fue un esposo, cuánto más si fue un amigo, cuánto más si fue un jefe, no importa, o sea, Dios puede venir y sanarte, ¿de acuerdo? Sanar las heridas que te causaron.
Isaías 54 dice, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Mire, yo creo que es fácil relativamente perdonar a los hijos, en segundo lugar a los padres y en tercer lugar a los hermanos. Pero a quien es muy difícil perdonar es al esposo, porque con él no hay ningún lazo de consanguinidad, hay una relación emocional o a la esposa, ¿no? No solamente a la esposa al esposo, sino también en el caso de los hombres a la esposa. Con ellos no hay una relación de consanguinidad, hay solamente una relación emocional, una relación social. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cualquier cosa que ellos nos hagan no nos cuesta muchísimo más perdonarla, porque no es nada nuestro, además de esa relación. Entonces uno dice, a ver, te elegí, te di, aunque no tenía ninguna obligación, y resulta que ahora me fallaste. Entonces es muy difícil de perdonar. Pero Dios nos recuerda a hombres y a mujeres, porque esto está descrito como hacia una mujer, pero también lo podemos aplicar hacia un hombre. Y está refiriéndose Dios al pueblo de Israel y le habla como si fuera una mujer. Es un símbolo que usa. Y le dice, o sea, Dios es tu esposo. Pero te lo aseguro que es real, no porque se usó como un símbolo para Israel, no es real en tu vida. Sí es real en tu vida. Es real en mi vida, es real en la vida de cualquier hombre o mujer que haya sido abandonado. En Hebreos 13, 20 y 21, la primera parte dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Ok, cuando uno ha pasado por el dolor y por la amargura, o sea, el dolor abrió puertas a la amargura y la amargura al odio. Dios hace este proceso de limpieza. Dios nos permite saber cuánto valemos para Él. Dios nos dice, yo te voy a suplir, yo te voy a aceptar. Y te dice, yo voy a pelear por ti, yo soy tu sustento, como quien dice, yo soy tu esposo. Y entonces te va limpiando de tal manera que te va a levantar. El mismo Dios que levantó a Cristo de los muertos va a levantarte a ti. Y te va a ser apto para toda buena obra. Porque el odio y la amargura son cosas que te quitan la habilidad. Te quitan la habilidad de perdonar, de relacionarte, de ser empático, de ser resiliente. O sea, te quitan todas las habilidades sociales y emocionales. Pero Dios en este proceso de restauración te permite nuevamente ser apto. ¿Ok? Y por último, vamos a ver cómo se maneja la envidia bíblicamente. En Isaías 43:4, perdón, dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, y daré pues a hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Qué pasa con la envidia? La envidia es querer tener lo que tienen los demás. ¿Por qué? Porque no nos satisface lo que tenemos. Entonces, nuestra sanidad empieza cuando yo escudriño o cuando cada uno de nosotros escudriñamos nuestro corazón para saber si requieres de la aprobación y el reconocimiento de los semejantes o de Dios. O sea, cuando yo quiero tener el carro que tiene mi amiga, ¿por qué lo quiero tener? No, pues porque es que a ella sí le dan el puesto, porque a ella la saludan, porque, ¿no? ¿Por qué quiero tener el esposo? ¿Por qué quiero tener los hijos? ¿Por qué quiero tener el cuerpo de otra persona? ¿Por qué? ¿Por qué siento envidia? Bueno, porque quiero lo de los demás, pero realmente lo quiero para sentirme aprobada de otros. Entonces aquí es importante que yo entienda que Dios me aprueba a mí y que lo hace de una manera, como dicen los abogados, amplia y suficiente. Quien tiene segura su identidad en Cristo es libre de la envidia. Cuando yo ya sé quién soy en Cristo, se van esos deseos de tener lo de los demás. En Juan 1:2 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces,
Una vez yo me doy cuenta que soy importante para Dios, ahora se trata de que yo afirme mi identidad en Dios. Yo ya tengo que entender que yo ya no soy, como les decía una vez, un pollito, ¿verdad? Los pollitos, las gallinas están aquí a ras de suelo en un problema buscando y peleándose por una mugrosa lombriz. ¿Sabe qué hace el águila? El águila en medio de la tormenta, en medio de los huracanes, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, pasa por encima de ellos y ve la comida desde arriba y dice, voy por esta que está solita. Y se lo come. Nosotros tenemos que aprender a ser águilas y tenemos que entender que Dios nos dio la potestad de ser sus hijos y por lo tanto no hay nada que se iguale a eso. No soy superior a nadie, simplemente ahora soy una nueva criatura. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiesa tu envidia, confiesa que has envidiado a tu primo, a tu hermana, a tu abuelita, confiesa que has envidiado a tu cónyuge. Creo que la envidia entre cónyuges se da muchísimo. Más hoy, porque el hombre y la mujer salen a trabajar, entonces Dios, hay mucha envidia. Es muy difícil que de hijos a padres sea la envidia, pero se da. Y a veces de hijos a padres también se puede dar. Pero la envidia es un mal que nos envenena y somos envidiosos si hacemos a nuestro entorno envidioso, entonces es necesario reconocer que no simplemente es una falla en el carácter, sino es un pecado y confesarlo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que tiene que tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, es necesario que nosotros revaloremos, veamos con otros ojos lo que me hace diferente de otra persona. Yo no tengo lo que esa persona tiene porque yo tengo otras características. Y tal vez no tengo una casa propia, pero tengo una linda familia. Tal vez no tengo un auto propio, pero tengo una gran personalidad. Tal vez no tengo el super cuerpazo, ¿no? De la señora tal o la amiga tal, pero soy una persona con mucha disciplina. O sea, tengo cosas que me hacen diferente a esa persona y simplemente tengo lo que corresponde a mi vida. Tenemos que identificar nuestras habilidades, nuestras ventajas y valorarlas. Hay gente que dice, ¿pero qué? Si yo nunca he podido tener casa y mira, fulana, ya compró eso, ya compró aquello. Y dices, a ver, pero mira, tienes unos hijos. ¿Ay, qué? Todos tenemos hijos, sí, pero tu familia está unida, mira tú. No, y no quieren aceptarlo. Si tú no puedes dar ese paso y decir, yo tengo algo y acá y bendecir lo que tienes, pues no puedes recibir más. Porque si con lo que tienes no eres agradecido, menos vas a recibir lo que tú supuestamente te va a hacer feliz. En cuanto a nuestras debilidades, debemos identificarlas y discutirlas realmente con alguien que pueda, uno, ser lo suficientemente valiente para decirnos, sí, sí la tienes, no, no has mejorado, o sí, sí has mejorado, y realmente objetivo, ¿no? Y a quien nosotros respetemos, ¿no? Para que podamos hablar de esas debilidades y que nos pueda decir, mira, sí, lo haces así, lo haces de esta manera, yo te sugiero, o lo que sea. Pero si yo, por ejemplo, creo que mi pastor puede ser esta persona y me acerco con mi pastor y digo, oiga, pastor, mire, yo tengo estas y estas envidia con tal persona, estoy siguiendo este proceso de sanidad, ya me di cuenta, pues que sí, que valgo mucho delante de los ojos de Dios, pero pues la verdad estoy aceptando hasta ahora pues su gracia, sé que soy su hija, ya le pedí perdón a Dios, quiero reconocer mis habilidades y mis debilidades y mis virtudes. Y el pastor me dice, sí, Yolanda, pero mira, yo creo que una de las cosas que te falla muchísimo a ti es que tú juzgas a la gente. No, pastor, no es que yo los juzgue, es que las cosas saltan a la vista y lo que se ve no se juzga. Entonces, si yo voy con esta persona, yo tengo que reconocer que Dios la ha puesto en mi vida, sea un pastor o sea la persona que Dios ponga en mi vida, para que me confronte en mis debilidades, pues debo recibir su autoridad. ¿De acuerdo? Muy bien, esto
es un proceso de sanidad para estas emociones. Si se dan cuenta, yo sé que nos ven personas cristianas y no cristianas. No usar la palabra creyentes y no creyentes porque puede ser, o de hecho es peyorativa, ¿no? Toda la gente cree en algo o cree en alguien, entonces pues no es que seamos o no creyentes. Pero si se dan cuenta, realmente estos consejos o esta perspectiva bíblica nos permite de alguna manera tener un proceso responsable, sano y objetivo respecto a la sanidad de nuestras emociones. Para quienes creen en la Biblia, para quienes creen en Dios, pues es qué bueno que Dios tiene esos consejos tan prácticos para mí, ¿verdad? Y si lo ves desde una perspectiva psicológica, pues es básicamente eso. Son pasos psicológicos que tienen una premisa bíblica, una verdad bíblica que la sustenta. Ha sido una bendición enorme estar con ustedes. Dios les bendiga. Les mando un beso enorme. Por favor, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Y si ya lo hiciste, por favor, deja tu campanita activada para que podamos darte anuncios de nuevas emisiones. Pero en todo caso, recordemos, formación ministerial va los martes a las 12 del día y desarrollo personal los jueves a las 12. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Muchísimas gracias a esa gran mujer que hace posible que todo esto se haga una realidad. María Carmen Galindo de Salguero, muchísimas gracias. Gracias por todo tu trabajo y por aguantarme. Un abrazo para todos ustedes y nos vemos muy pronto.